Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos en este webinar de RECAT. Les damos la más cordial bienvenida y el día de hoy tenemos el honor que nos acompañen 4 grandes profesores: el doctor Eduardo Ríos Argáiz, el doctor Arturo Maza de la Garza, el doctor Miguel Ángel Ibarra Estrada y el doctor Salvador Sánchez Díaz. Agradecemos a nuestros profesores que nos hayan compartido estos temas de actualidad y agradecemos a todos ustedes por acompañarnos, esperando sea de su agrado, y los esperamos en el próximo webinar. Muchísimas gracias. La cirugía cardíaca enfrenta a menudo el desafío de hemorragias significativas, intensificadas por la necesidad de anticoagulación y la implementación del bypass cardiopulmonar. La práctica clínica actual subraya la importancia de medir la concentración de fibrinógeno. Estudios recientes sugieren que un umbral de 2 gramos por litro es necesario para favorecer la hemostasia del paciente. La Asociación Europea de Anestesiología Cardiotorácica enfatiza el uso del concentrado de fibrinógeno en la cirugía cardíaca, recomendando su inclusión en los protocolos perioperatorios para mitigar el riesgo hemorrágico. Clotafac específicamente ha demostrado su eficacia al reducir las necesidades de transfusión en pacientes con alto riesgo de sangrado, un beneficio que no se limita a la eficiencia quirúrgica, sino que también impacta positivamente en la recuperación del paciente. La dosificación aprobada se ajusta de acuerdo con los niveles de fibrinógenos séricos y pueden variar de 25 a 75 miligramos por kilogramo de peso corporal. Aunque el uso profiláctico de Clotafac en entornos con baja tasa de transfusión no ha mostrado una reducción significativamente grande en la necesidad de transfusiones de sangre, se ha evidenciado una mejora en los parámetros de coagulación en cirugías cardíacas de alto riesgo. Esto subraya su papel no solo como una medida reactiva, sino también como una estrategia preventiva, fortaleciendo la capacidad del cuerpo para gestionar el sangrado. Clotafac se distingue por su rápida reconstitución y administración, una ventaja crítica en el entorno de urgencias, donde cada segundo cuenta, pudiéndose administrar a velocidades de hasta 20 mililitros por minuto. Además, su uso no está limitado por la tipificación sanguínea, lo que simplifica y agiliza la toma de decisiones clínicas. Para más detalle o consultas específicas sobre el producto Clotafac, por favor contáctame directamente a mi correo jose.garcia@lfbmexico.com o al número telefónico 55 14 86 18 03. Bueno, buenos días a todos aquí al webinar de RECAT. Una invitación a Leslie y al comité organizador. Un agradecimiento, al comité organizador por la invitación que me hicieron. Vamos a hablar sobre un tema que a mí me gusta mucho, que es un tema muy amplio, que es la lesión renal aguda en cirrosis, pero pues ya saben, como yo lo que me interesa más es el monitoreo hemodinámico, pues vamos a hablar de hemodinamia y lesión renal en cirrosis, cómo hacer el monitoreo, cómo hacer diagnósticos hemodinámicos y algunas pautas de tratamiento. Entonces, en un panorama general, la lesión renal aguda secundaria, o más bien en pacientes con cirrosis, puede ser secundaria a 3 causas. Esto es como clásicamente nos lo ponen los libros, ya sea un síndrome hepatorrenal, hipovolemia o azotemia prerrenal o una necrosis tubular aguda, ¿cierto? Conforme vemos más pacientes nos damos cuenta que pues esto no es cierto y en realidad hay una gran cantidad de patologías que pueden llevar a lesión renal aguda en pacientes con cirrosis, desde pues enfermedad renal crónica preexistente, uropatía obstructiva, nefritis tubulointersticial, glomerulonefritis. Ahora sí, las 3 grandes que son hipovolemia, necrosis tubular aguda y síndrome hepatorrenal, pero 2 que son muy importantes, que se parecen clínicamente al síndrome hepatorrenal, es decir, se manifiestan en pacientes con cirrosis, lesión renal aguda y un sedimento urinario blando con sodio urinario bajo, es el síndrome compartimental abdominal y el síndrome cardiorrenal tipo 1. ¿Sí? Estas son importantes de identificar porque se tratan diferente que el síndrome hepatorrenal y, por ejemplo, en estos casos, el ultrasonido nos puede ayudar mucho a hacer estos diagnósticos. Bueno, hay que recordar un poco de fisiología hepatorrenal. Recordemos de los libros básicos de fisiología, por ejemplo, el Guyton, que la presión arterial, esto es blood pressure, la presión arterial es igual al gasto cardíaco por las resistencias periféricas totales.
¿cierto? Las resistencias periféricas vasculares. Y en cirrosis las resistencias vasculares están disminuidas. Esto por diversas razones. La más común es por vasodilatación esplácnica, por shunts arteriovenosos o por shunts portosistémicos. Y por lo tanto, si bajan las resistencias vasculares, pues baja la presión arterial. De tal manera que para entrar en un estado estable o compensado, el paciente con cirrosis tiene que aumentar el gasto cardíaco, y esto lo hace a expensas de una expansión de volumen compensatoria. Esta expansión de volumen compensatoria genera problemas, ¿sí? Por ejemplo, si yo me sobrecargara de volumen, pues no tengo problema porque mi corazón es sano y puede manejar el exceso de volumen, pero un paciente con cirrosis que se sobrecarga de volumen no tiene un corazón sano. Vean, varios estudios, pero este es uno de los más completos, han mostrado que la disfunción diastólica en pacientes con cirrosis va hasta el 50% y 22% con disfunción avanzada, o sea, disfunción diastólica grado 2. Estos pacientes no toleran la sobrecarga compensatoria de volumen para mantener el gasto cardíaco causado por la baja resistencia vascular. Y por lo tanto, esta combinación de factores hace una receta de cocina para causar una enfermedad que se llama falla cardíaca de alto gasto, ¿sí? La receta es alto gasto cardíaco, sobrecarga de volumen y disfunción diastólica. Siempre que tengamos esa combinación, sobrecarga de volumen, alto gasto cardíaco y disfunción diastólica, va a generarse la falla cardíaca de alto gasto. En la serie más grande, esta es la serie de la Mayo Clinic sobre falla cardíaca de alto gasto, podemos ver que sí ocurre mucho en obesidad, aunque realmente esta es muy benigna. Realmente la causa más frecuente de falla de alto gasto con alta mortalidad es la enfermedad hepática crónica o la cirrosis. Vean, seguida de shunts arteriovenosos, esto es enfermedades como Osler, Weber y Rendu, o shunts quirúrgicos creados para el acceso venoso de hemodiálisis, por ejemplo. Pero vean qué importante es la cantidad de pacientes con falla de alto gasto que son representados por cirrosis, es decir, es algo frecuente en esta población. Y por eso vale la pena que nos pongamos nuestro casco de hemodinamistas y entendamos la diferencia en la presentación clínica de la falla izquierda cardíaca convencional, la falla cardíaca izquierda convencional, en contra o al compararla con la falla cardíaca de alto gasto. Y vean, esta es la falla izquierda convencional. Estos son miles y miles de datos en donde siempre se muestra una relación constante y lineal y proporcional entre la presión de enclavamiento pulmonar y la PVC. Es decir, a mayor presión de enclavamiento en falla cardíaca izquierda, pues mayor PVC. Sí, recordemos que la definición de falla cardíaca izquierda pues es aumento en la presión de enclavamiento. Y esta relación se mantiene de forma proporcional, incluso llegando a niveles muy altos de presión de enclavamiento pulmonar. ¿Ok? La definición como tal de falla cardíaca, pues, es un aumento en la presión de enclavamiento arriba de 15. Y vean, entendiendo esta relación entre la presión de enclavamiento y la PVC, pues podemos más o menos deducir que el diagnóstico de falla cardíaca lo podemos hacer con una PVC elevada, más o menos en 8 milímetros de mercurio, porque eso corresponde a la definición de falla cardíaca, que es una presión de enclavamiento arriba de 15. Normalmente cuando la PVC está arriba de 8 es cuando nos empezamos a dar cuenta de que el pulso venoso yugular está elevado, aunque pues a veces es difícil de verlo. Ya cuando el paciente hace edema pulmonar intersticial, que es cuando tiene una presión de enclavamiento de 20, la PVC se eleva a 10. Y aquí casi todas las veces podemos diagnosticarlo, ya sea por exploración física de elevación del pulso venoso yugular, o por vena cava dilatada, o por vena yugular dilatada por ultrasonido, ¿sí? Sin embargo, quiero que vean la gran diferencia que ocurre en pacientes con falla de alto gasto. Como estos pacientes tienen alto gasto cardíaco, eso les causa mayor retorno venoso y tienen bajas resistencias vasculares y eso les causa menor postcarga, esta curva, esta relación se desplaza hacia arriba, es decir, se congestiona un poquito más las cavidades derechas y se descongestionan las cavidades izquierdas porque hay menos postcarga. Y entonces esta relación entre la presión de enclavamiento y la PVC es una relación diferente en pacientes con falla cardíaca de alto gasto y esto tiene consecuencias clínicas, ¿sí? Esto causa un incremento desproporcionado en las presiones
de llenado del corazón derecho en pacientes con falla cardíaca de alto gasto. Y vean la diferencia. En pacientes que tienen presión venosa central de 10, que esa la puedo diagnosticar clínicamente con ultrasonido o por exploración física, un paciente con falla izquierda convencional ya estaría presentando edema pulmonar, mientras un paciente con falla de alto gasto está lejos del edema pulmonar, es decir, todavía ni siquiera cumple la definición de falla cardíaca, ¿sí? Izquierda. Y eso es interesante. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque este paciente que tiene falla de alto gasto, por ejemplo, con cirrosis, llega con PVC elevada, nadie se da cuenta, le toman una radiografía, porque alguien le toma radiografía, ven los pulmones normales, no hay edema pulmonar, y no se dan cuenta que ya tiene falla cardíaca. ¿Por qué? Porque la relación es distinta. Y entonces este paciente tiene una presión de enclavamiento baja, pero ya tiene una PVC alta. Entonces este paciente ya tiene falla cardíaca y no se van a dar cuenta con la radiografía de tórax. ¿Qué pasa? Le dan albúmina, la albúmina pues eleva la precarga, aumenta la presión venosa central y vamos a llegar al punto, este es un ejemplo, al punto en el que apenas está empezando a desarrollar edema pulmonar intersticial, es decir, todavía no lo desarrolla, pero vean, la PVC ya se fue hasta 15, esto es considerablemente elevada, ¿sí? La PVC en cirrosis normalmente debe ser bajita, 2, 3, a lo mucho 5, arriba de 8 es alta, arriba de 10 es muy alta, arriba de 15 es considerablemente alta y peligrosa. ¿Por qué? Porque pasa que después de 2 días de que le dieron albúmina a este paciente, pues no funcionó el tratamiento, y ahora lo cambian a terlipresina. Esto modifica la curva porque ahora aumenta la poscarga y baja el gasto cardíaco. Esta curva se regresa a la curva convencional de falla cardíaca izquierda y esto desplaza rápidamente las presiones de llenado desde el corazón derecho hasta el corazón izquierdo y en ese momento tu paciente puede hacer edema agudo de pulmón, ¿sí? Y dicen, fue la terlipresina. Pues no, fue la falla cardíaca de alto gasto que no diagnosticaste a tiempo, que todavía le pasaste más albúmina y empeoraste la precarga y después la convertiste en falla izquierda con la terlipresina, ¿sí? Eso es muy sencillo de entender. Entonces, la clave aquí es diagnosticar la elevación en la presión venosa central antes de dar albúmina a lo tonto, ¿vale? Vean, este es un estudio que confirma la gran prevalencia de falla cardíaca de alto gasto en pacientes que se cree que tienen el diagnóstico de síndrome hepatorenal. Vean cómo el 80% de los pacientes, que aquí fue el grupo que les dieron diurético a los que tenían elevación en la presión de enclavamiento. Y vean, todos tienen elevada la presión de enclavamiento, muy elevada la presión venosa central y el índice cardíaco de 4, que eso es alto gasto cardíaco. Es muy prevalente, de hecho fue más prevalente la falla de alto gasto que no tener falla de alto gasto en esta serie de pacientes con síndrome hepatorenal. Entonces, ¿cómo voy a abordar hemodinámicamente al paciente con cirrosis y lesión renal aguda? Bueno, lo primero es que no se te vaya el diagnóstico de falla de alto gasto y por eso hay que monitorizar la presión auricular derecha, ¿sí? Paciente que vaya llegando a urgencias no tiene un catéter venoso central y entonces hay que usar técnicas no invasivas, ¿sí? Hay que monitorizar la congestión venosa a nivel renal, hay que evaluar la función cardiovascular y el gasto cardíaco. Lo más importante, la presión auricular derecha, porque como ya vimos la curva, la relación entre la depresión de enclavamiento y la presión auricular derecha está desplazada hacia arriba en pacientes con falla de alto gasto y por lo tanto el screening o la forma más fácil de diagnosticar que este paciente ya está haciendo falla cardíaca es monitorizando las presiones derechas. La presión derecha la puedo monitorizar pues con la vena cava inferior, ¿no? O sea, es una vena cava que colapsa con la respiración, esta presión venosa central está baja, esta es una vena cava pletórica dilatada y que no colapsa con la respiración, esta es una PVC elevada, ¿sí? Y esto se ha estudiado en cirrosis, vean, este es un estudio que correlacionó la colapsabilidad de la vena cava con la PVC, pues ahí tiene una correlación moderada, ¿sí? Y la otra cosa interesante de este artículo es que de 76 pacientes con cirrosis, un tercio se presentaron con PVC elevada, considerablemente arriba de 12 milímetros de mercurio. Entonces, vean, esto no es infrecuente, ¿ok? Es uno de mis estudios favoritos. Ese es un estudio liderado por el grupo de Juan Carlos Vélez en New Orleans, y lo que hacen ellos es hacerle POCUS a todos los pacientes con cirrosis y lesión renal aguda, y de acuerdo a la vena cava los clasifican pues en aquellos que tienen la vena cava dilatada y que tienen falla cardíaca, o aquellos que tienen la vena cava chiquita y que no tienen falla cardíaca. Aquí lo único que quiero que pongan atención
es que el 21% de los pacientes con lesión renal aguda tienen una vena cava más de 2 centímetros, es decir, tienen falla de alto gasto. Y en esta serie lo que hicieron fue, si la vena cava estaba dilatada, les dieron diurético y vean, mejoraron considerablemente su lesión renal aguda comparado con los otros grupos que no les dieron diurético, es decir, el tratamiento con diurético no se asoció a empeorar el desenlace de estos pacientes. ¿Sale? Ahora, la vena cava en cirrosis tiene muchos problemas. Para empezar, la vena cava donde la evaluamos, pues está rodeada por el parénquima hepático, y cuando el parénquima hepático es sano, pues la vena cava es compliante y puede cambiar de tamaño fácilmente. Pero vean, esta es una serie de venas cavas en pacientes con cirrosis. Vean cómo el hígado está tan fibrótico que rodea la cava y no permite que modifique de tamaño con la respiración. De hecho, en esta serie, 26 pacientes de 30 con cirrosis tenían una vena cava fija que no se modifica con la respiración, y esto se debe a que el parénquima que lo rodea está fibrótico. Entonces, la vena cava tiene problemas. Otro problema, por ejemplo, a veces hay colaterales portosistémicas que drenan a la vena cava inferior, ¿sí? A veces desde abajo, y la ingurgitan, y a veces van a haber venas cavas bien dilatadas que no representan presión venosa central elevada o no representan congestión o de origen cardíaco, sino esa es congestión venosa de origen venoso por la conexión de colaterales portosistémicas, y esto no se puede tratar obviamente con diurético porque la PVC en estos pacientes va a ser normal. De hecho, vean este caso que tuvimos hace poquito, un paciente con cirrosis, aquí está el hígado pequeño, lobulado, con ascitis, la vena cava bien dilatada, 2.56 centímetros, y vean la PVC está en 1, ¿ok? Entonces, este paciente no tiene falla cardíaca, pero es un falso positivo de vena cava. Para evitarnos los falsos positivos, nuestro grupo, y en especial los residentes del instituto, que ahorita Mario Leal ya está en cardio y David ya está en gastro, pero excelentes los dos, hicieron un trabajo en el que midieron la vena yugular a un centímetro de la clavícula en pacientes con cirrosis, a 30 grados la cama, y vieron la diferencia entre el diámetro anteroposterior inspiratorio-expiratorio. Vean, cuando la presión venosa central es elevada, no colapsa la vena yugular, y cuando la presión venosa central es normal, pues cuando el paciente inspira, colapsa la vena yugular. Esto permitió que mostráramos que la vena yugular, el POCUS de vena yugular en cirrosis, tiene mejor correlación con la PVC que la vena cava, y tiene mejor área bajo la curva para predecir PVC arriba de 8. No solo eso, sino que el 18% de las veces nunca pudimos encontrar la vena cava porque pues, la anatomía está distinta, traen ascitis, el hígado está todo pequeño. Entonces, a veces la vena cava en cirrosis es muy difícil, y la vena yugular nos salió en todos. Entonces, la vena yugular es mucho mejor estimador de la PVC en pacientes con cirrosis que la vena cava inferior. ¿Sale? Y, por ejemplo, vean este caso, que la vena cava estaba falsamente dilatado con PVC de 1, pues vean aquí cómo cuando el paciente inspira, su vena yugular interna colapsa completamente, lo cual concuerda con la PVC de 1. Entonces, la PVC se estima mejor con la vena yugular en cirrosis. ¿Sale? Bueno, también podemos evaluar la congestión renal, por ejemplo, hacer Doppler de los pequeños vasos del riñón, y esto nos permite ver el flujo en las venas intrarrenales, y vean, cuando no hay congestión el flujo es continuo, y conforme hay congestión se va interrumpiendo, interrupciones leves, interrupciones moderadas e interrupciones largas, y esto nos permite saber si la presión venosa central que está elevada se está transmitiendo hasta los pequeños vasos del riñón y pues probablemente causando nefropatía congestiva, y nos ayuda también a cuantificar el grado de congestión desde leve, moderado a grave. ¿Sale? La función del ventrículo izquierdo pues se puede evaluar simplemente con un POCUS cardíaco, un FOCUS. Aquí son, por ejemplo, para principiantes, pues ver la excursión endocárdica, el engrosamiento miocárdico y el desplazamiento el desplazamiento septal de la válvula mitral anterior, ¿cierto? Por ejemplo, aquí hay un corazón con función ventricular deprimida, gravemente deprimida, y eso lo podemos diagnosticar fácilmente. Lo último que vale la pena hacer para el monitoreo, pues es medir el gasto cardíaco. Esto
Lo podemos hacer colocando nuestro cursor de Doppler en el tracto de salida del ventrículo izquierdo y ver el flujo durante la sístole. Ese flujo le sacamos un área bajo la curva y el valor normal va de 18 a 22, esto es en pacientes sanos. Van a ver que en cirrosis el promedio se eleva más o menos desde 30 a 35. Y si está elevado, pues eso me habla de falla de alto gasto, pero si está disminuido, por ejemplo, un ITB de 10 en cirrosis es muy, muy bajo, y eso me habla de una fisiopatología diferente, ya sea baja precarga o baja contractilidad, que lo puedo evaluar con el ultrasonido. Les voy a dar algunos ejemplos. Finalmente, no se les olvide evaluar la presencia de hipertensión abdominal. La hipertensión abdominal, como aumenta la presión en el abdomen, pues va a colapsar la vena cava inferior, más presión en el abdomen que en la cava, y va a generar estos colapsos de la vena cava. Por ejemplo, este es un caso que publicamos recientemente de un síndrome compartimental abdominal. Vean la vena cava completamente colapsada antes de picar la citis. Se hace una paracentesis. Después de drenar la citis, vean, la vena cava ahora ya está dilatada, porque este paciente tiene falla cardíaca congestiva, ¿sí? Pero la vena cava estaba colapsada falsamente por la hipertensión abdominal, y vean cómo se desenmascara a la hora de drenar la citis. Sale. Para terminar la plática, les voy a dar 3 casitos de cómo yo utilizo este monitoreo hemodinámico para tomar decisiones en pacientes con cirrosis y lesión renal aguda. Entonces, vean, este es un paciente con cirrosis y lesión renal aguda que llega con una presión arterial media de 62. Vean aquí, este es el hígado, esto es ascitis, y la vena cava es pletórica, muy dilatada, ¿sí? Y corresponde muy bien con una yugular dilatada que no colapsa con la respiración. Entonces, este paciente tiene incremento en la presión venosa central. ¿Qué más me interesa? Pues cómo está la función cardiovascular. Vean ahí, la fracción de eyección se ve bastante buena, de hecho se ve elevada. Entonces, pues no tiene disfunción miocárdica, más bien pudiera tener disfunción diastólica, ¿cierto? Y esto es lo más probable, disfunción diastólica con elevación en las presiones de llenado. El gasto cardíaco, puedo medir aquí el BTI, está en 30.8, que para una persona con cirrosis es normal, pero pues técnicamente cae dentro del espectro de alto gasto cardíaco. Y la congestión, si la evalúo a nivel del riñón, tiene interrupciones moderadas. Entonces vamos a resumir: un paciente con cirrosis, lesión renal aguda, elevación en la presión venosa central, con función ventricular normal, ¿sí? Esto significa probablemente disfunción diastólica, con gasto cardíaco elevado, esto me habla de bajas resistencias periféricas, y con congestión renal moderada. Esto es un clásico caso de falla cardíaca de alto gasto, y el tratamiento es dar vasopresor, porque la fisiopatología de la falla de alto gasto es bajas resistencias periféricas. A este paciente no le voy a dar albúmina por 48 horas a ver si mejora. ¿Para qué? Ya tengo el diagnóstico de congestión venosa, no tolera volumen este paciente y tiene mucho gasto cardíaco. Esto me habla de que hay mucha vasodilatación esplácnica, y el principal tratamiento pues es la terlipresina temprana, sin esperarme a darle albúmina 2 días. Siguiente caso, y nos faltan 2 para terminar. Otro igual, cirrosis con lesión renal aguda, un corazón hiperdinámico funcionando, pero vean la yugular bien dilatada, nuevamente sugiere falla diastólica, ¿cierto? Pero vean, ahora la presión arterial media es un poquito más alta, en 76, el gasto cardíaco es elevado, un BTI de 35.7, y la congestión venosa renal es muy elevada, vean, interrupciones largas, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la conclusión aquí? Pues sí tiene falla cardíaca, sí tiene alto gasto, pero aquí hay que pensar que lo que está predominando para causar la lesión renal no es la vasodilatación. ¿Por qué? Porque la presión arterial media está bastante bien, 76 está bastante bien. Entonces, es poco probable que esto explique la falla renal, es decir, no es una falla de alto gasto común y corriente. Lo que sí puede explicar la lesión renal claramente es la gran cantidad de congestión en el riñón. Esto es una congestión renal grave. Y entonces aquí mi diagnóstico es un poco distinto. No lo voy a diagnosticar como falla de alto gasto, lo voy a diagnosticar como síndrome cardiorrenal tipo 1, ¿sí? Causado sí por una falla de alto gasto, pero lo que predomina en este caso es la gran congestión renal. Y aquí mi tratamiento sería de entrada diurético a dosis muy altas, antes de vasopresor. De hecho, ¿por qué le daría vasopresor si la presión arterial media está bastante bien? Y aquí vean, por ejemplo, este caso le di vasopresor. Este vasopresor
perdón, vasopresor. Le di diurético, este diurético logró gran cantidad de orina y descongestioné el riñón y con eso mejoró la lesión renal aguda. ¿Sale? Último caso, este es un paciente igual con cirrosis y lesión renal aguda. Vean aquí el hígado lobulado, ascitis, la vena cava dilatada, ¿sí? Y ahora cambian las cosas. Cuando me asomo a ver el corazón, veo una pobre excursión endocárdica, un pobre engrosamiento miocárdico y un desplazamiento septal de la válvula mitral anterior prácticamente inexistente, con presión arterial media un poquito baja o tirándole a lo bajo. Esta es una falla cardíaca izquierda con fracción de eyección disminuida y gravemente disminuida. Haciendo más evaluación, tengo congestión renal grave y tengo gasto cardíaco bajísimo. Vean, BTI en 10. Esto es gravemente bajo. Entonces, este paciente también tiene congestión, también tiene lesión renal, pero esta no es una falla de alto gasto. Al contrario, esta es una falla de bajo gasto. Es decir, esta es una cardiopatía dilatada con congestión renal grave y bajo gasto cardíaco. Esto le pongo vasopresor, cae en paro, ¿sí? Le pongo albúmina, lo congestiono más. Entonces, ¿qué le voy a hacer? Pues le tengo que hacer una descongestionar, que es dar diurético, pero a lo mejor eso no va a lograr que orine si no elevo el gasto cardíaco. Una opción es dar diurético con inotrópico, y en este caso fue lo que hicimos. Le dimos dobutamina y diurético, y vean cómo eventualmente el riñón se descongestiona, la vena cava se descongestiona, y con eso mejora la función renal. Entonces, para terminar, les dejo este algoritmo. Cuando veamos lesión renal aguda en cirrosis, usen el ultrasonido para descartar causas obstructivas y descarten síndrome compartimental abdominal. Sí, es una vena cava muy chiquita, una ascitis, atención, midan la presión intraabdominal si pueden, hagan paracentesis y vean si con eso mejora. Y si no tiene esto, entonces hay que ver si el paciente tolera líquido. Si la vena yugular es chiquita y colapsa y los pulmones no tienen líquido, pues entonces háganle caso a las guías clínicas de cirrosis y pues denle su intento de albúmina a ver si con eso mejora. Pero si no tolera volumen, este paciente tiene falla cardíaca, ¿sí? Ya hicieron ese diagnóstico. Ahora hay que ver de qué tipo es, de gasto alto, de gasto bajo, de FEBI alta, de FEBI baja. Entonces hay que ver la FEBI y el gasto. Si el paciente tiene un fenotipo hiperdinámico, pues va a tener la FEBI alta y el gasto cardíaco alto, pero si el paciente tiene un fenotipo de cardiomiopatía dilatada con poca contractilidad, poca reserva contractil, entonces van a encontrar baja fracción de eyección y bajo gasto cardíaco. Y aquí el tratamiento depende de la fisiología que predomine. Si predomina el síndrome cardiorrenal tipo 1, el tratamiento es diurético. Si predomina la vasodilatación esplácnica, es decir, el hepatorrenal como tal, el tratamiento es vasopresor temprano. ¿Y en qué me baso? Pues cuando predomina la vasodilatación, la presión arterial media es más baja que cuando predomina el síndrome cardiorrenal. Y la congestión es mucho más grave en síndrome cardiorrenal, es decir, hay interrupciones graves en el flujo intrarrenal, y en cambio en síndrome hepatorrenal la congestión es moderada. Entonces, mucha congestión, baja presión arterial, predomina la vasodilatación esplácnica en el caso de alto gasto, y entonces aquí el tratamiento sería vasopresor. Claro que si la FEBI está baja y el gasto cardíaco está bajo, no puedo dar vasopresor. Lo que predomina en este caso pues es el choque cardiogénico, y aquí hay que dar inotrópico, ¿cierto? En cambio, si la presión arterial está muy bien, TAM de 80, por ejemplo, TAM de 85, pero la congestión es muy grave, pues aquí predomina el síndrome cardiorrenal tipo 1, y entonces aquí hay que quitar volumen, ¿sí? Voy a dar diurético o incluso voy a ultrafiltrar para descongestionar esos riñones y que el paciente empiece a orinar. Esto lo hacemos bastante y funciona muy bien. Entonces esto les da un panorama de cómo utilizar el ultrasonido y el monitoreo hemodinámico para entender la fisiología del paciente con cirrosis y lesión renal aguda, y no llamarle hepatorrenal a todo, no darle albúmina a lo tonto a todo, ¿cierto? Pero tampoco darle vasopresor a todos. Por ejemplo, alguien con FEBI de 8 no te tolera la terlipresina, ¿no? Y en algunos casos, cuando la congestión es muy grave, pues iniciar de entrada con diuréticos. Espero les haya sido interesante, y pues nuevamente gracias por la invitación al webinar. Un saludo por allá para todos.